quiero agradecer como el espacio que ustedes nos han brindado el día de hoy para hacerle esta presentación acerca de hábitos y estilos de vida saludable. Desde ya, nuestro alcalde Carlos Maya agradece que ustedes como asociación nos hayan pues facilitado el espacio. Entonces, el día de hoy pues vamos a dar como una especie de tips o de pequeñas definiciones, aclarar algunas definiciones para tener presente para el resto de nuestras vidas. La idea es que en ustedes queden unas pequeñas semillitas que ustedes puedan ir volviendo como unos hábitos y estilos de vida saludable. Entonces, para empezar, ¿qué pensaría? Y recuerden que es un conversatorio, en cualquier momento pueden interrumpir, no es magistral, sino que es un venga y vaya entre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué pensarían que es un hábito y estilo de vida saludable? ¿Se fueron? Aquí estamos. La idea es que nos interrumpamos y hablemos porque así es que aprendemos muchísimo más. Se nos fue el chico. Sí, se nos fue Leo. No importa, Luisita, porque entonces, ay, perdón, Luisa, porque entonces usted se vuelve una multiplicadora y podemos entonces charlar entre las dos mucho mejor. Claro que sí, pues yo pienso que los hábitos y estilos de vida saludable pues tienen que ver con todas aquellas acciones o actividades, ya sean deportivas o en la vida alimenticia, y también hábitos, no solamente en esos dos aspectos, sino en muchos otros aspectos de la vida que permitan pues tener una condición física y de salud apropiadas, no sé. Exacto, excelente. Pero así como tú lo decías, pues hay muchísimos más, ¿cierto? Como no fumar, no tomar alcohol, prevenir las enfermedades cardíacas, ¿cierto? Entonces hay muchísimos más, pero pues en este momento, la verdad, tú diste en el clavo porque la charla se trata de esa asociación que hay entre la actividad física y el buen comer, ¿cierto? Entonces, Luisa, ¿y para ti qué sería actividad física? Pues es que pueden existir muchos, o sea, yo pienso que lo principal que tiene que ver con la actividad física, obviamente desde el desconocimiento, ¿cierto? Tiene que ver Tranquila. con eliminar un poco el sedentarismo, ya sea a través de cualquier actividad que tú hagas, no necesariamente tiene que ser un deporte que se practique pues todos los días o de manera recurrente, ni ir solamente al gimnasio, sino que puede ser correr, que puede ser moverse, incluso pausas activas, no sé. Exacto. Muy bien, Luisa. Mientras hablo ahí por el chat, ya puse el link de la asistencia para si me haces el favor de llenarlo. Entonces, mira, en teoría la actividad física, como puedes ver en la imagen, que me imagino que la estás viendo, que hay una cantidad de cosas, hay un señor montando bicicleta, una señora haciendo yoga, trabajando en el computador, otra trotando, ¿sí la estás viendo? Sí, señora. Ah, no, la imagen no, está en la portada que dice hábitos y estilos de vida saludable. Y ahora No, tampoco. ve qué pasará. Tal vez, ahora sí, donde dice actividad física, sí. Voy a dejarlo así, Luisita, para no tener como problemas porque la pongo en una sola pantalla y se pone como, no sé, en Dale. fin. Bueno, entonces, si tú logras ver ahí, hay varias actividades, ¿cierto? Entonces, actividad física se refiere a aquella actividad donde implica que el cuerpo mueva tanto su sistema óseo como su sistema muscular. Entonces, como vemos en la imagen, cualquier actividad que realice y que de eso genere un gasto energético, quiere decir que es actividad física. ¿Cierto? Vamos bien ya por ahí con este. Sí, señora. Ahora sí ves lo que sigue ahí.
Dice actividad física, ¿las actividades diarias cuentan como actividad física? Eso, esa es la pregunta. ¿Tú crees que las actividades diarias cuentan como actividad física, Luisa? Depende de las actividades que realices, creería yo. Y con la definición que yo te acabo de dar, Pues si gastas energía, sí, pero digamos que tu actividad diaria sea dormir todo el tiempo, no supongo que sea mucha actividad física. exacto. Muy bien, sí lo tienes muy claro, pero cuando tú duermes no se considera actividad física, ¿cierto? A pesar de que el cerebro y el estómago y todo este sistema digestivo está gastando energía en un proceso, se sobreentiende que cuando dormimos no hacemos actividad física, pero entonces esas actividades diarias cuentan como una actividad física, sí, porque primero nos estamos moviendo, no nos estamos quedando sedentarios. Y segundo, implica un gasto de energía, por lo tanto, sí es una actividad física. Si suma o no a una condición física que queremos llegar, ahí es donde tú dices el depende, ¿cierto? Porque resulta que el cuerpo como se adapta y se compensa si tú todos los días haces lo mismo, subes las escaleras, bajas las escaleras, vienes y vas en tu trabajo, quiere decir que eso es cotidiano y la cotidianidad el cuerpo la asume como normalidad. Entonces ahí sí nos permite estar activos físicamente, pero no sumaría a una actividad física o una condición física de mi cuerpo que yo quiero lograr, ¿cierto? Entonces, pues tenemos que hablar de números también. Entonces, encontramos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 6% de las muertes en el mundo son registradas por la falta o por la inactividad física que hay que desencadena una cantidad de enfermedades que ya todos lo conocemos. Entonces, Luisa, ¿te quedó claro lo que es actividad física? Sí, por supuesto que sí. Exacto. Entonces ahora ejercicio físico. Ejercicio físico no es más que una actividad física, ¿cierto? Volvemos a tomar ahora la definición de actividad física y la volvemos en ejercicio físico. Entonces el ejercicio físico es una actividad física pero planificada, estructurada y repetitiva. Y sobre todo que tú le pones un objetivo a esa actividad física. Cuando tú ya le pones un objetivo, vas a hacer ejercicio físico porque lo vas a planear, vas a decir, voy a montar bicicleta, voy a ir al gimnasio, voy a ir a nadar, voy a hacer una caminata, planificas qué día, a qué hora, cuánto tiempo, ¿sí? Y no solamente me voy a quedar ahí, sino que lo voy a repetir un día más corto, un día más intenso, un día más largo, en fin. Y sobre todo que ese objetivo sea que se conduce hacia mejorar o a mantener las aptitudes físicas, ¿cierto? Entonces, la actividad física es todo lo que hacemos al movernos y el ejercicio físico es aquello que se realiza con un propósito. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Sí, súper claro. Y ahora pues nos toca hablar del sedentarismo, porque el sedentarismo, ustedes saben pues que entre el 2020 y el 2021 pues las condiciones nuestras cambiaron casi a cero actividad física, por más que nos preocupamos por conectarnos dentro de la casa, hacer la actividad o seguir la rutina o la actividad física o el ejercicio físico de alguien en una de las plataformas, ¿cierto? Siempre buscábamos estar activos, dejamos de ir de la casa a coger el transporte público, del parqueadero a donde tenemos que trabajar, de una caminata hasta la casa de una amiga, entonces, o de unos familiares, ¿cierto? Entonces, ese dejamos de tiene muy preocupado a la Organización Mundial de la Salud porque más o menos el 60% de la población
vive una vida sedentaria o que hace su insuficiente actividad física, que sea recomendable tanto para la edad o para la condición mínima que cada cual lo requiere. Por eso el sedentarismo nos pone patas para arriba, ¿cierto? Entonces, para muchos, después del 2020 y el 2021, somos considerados o la Organización Mundial de la Salud considera que todos tenemos un grado de sedentarismo porque dejamos de realizar alguna actividad física o alguna actividad deportiva. Entonces, para definirlo y redondar, se dice que el sedentarismo es el estilo de vida de quien realiza escasa o insuficiente actividad física o deportiva. Entonces, la pregunta que nace aquí es, si hago ejercicio el fin de semana, ¿soy sedentario? ¿Qué piensa Luisa acerca de esto? O si alguien se unió. Otra vez creo que depende, ¿cierto? Bueno, si es solo el fin de, si es solo el fin de semana y los otros días no tienes otra actividad física, pues sí, eres sedentario, porque no basta con hacerlo solamente 2 días a la semana y el resto pues, entonces no haces ninguna actividad física, ¿cierto? Entonces creería Sí, yo que en esa medida está, ¿cierto? Incluyendo allí también lo cotidiano, ¿cierto? Y teniendo en cuenta lo exacto. que tú dices, que dejamos de hacer muchas cosas por la situación mundial a la que enfrentamos. Entonces creo que si solo lo hacemos los fines de semana, sí, sí somos sedentarios. Exacto, tenemos un grado de sedentarismo porque acumulamos, además corremos el riesgo porque acumulamos todo para un día del fin de semana. Es como si tú decidieras hacer esta charla, las 20 clases o las 20 horas que necesitas dar, más todo lo que tú haces en tu vida personal el fin de semana. Entonces la Claro, recarga, y genera también una sobrecarga, supongo, al cuerpo que no está exacto. acostumbrado. Exacto, exacto. O aquella persona que padece de obesidad y ve que como los amigos están montando bicicleta, es el ejemplo que pongo porque es el que más vemos, ¿cierto? Entonces, como ve que los amigos están montando bicicleta, él también se compra o ella se compra su buena bicicleta, su buena indumentaria y se monta ese fin de semana en una bicicleta. De entrada ya es sobrecarga, ¿cierto? Porque no tuvo algo, pasó de ser sedentario a querer ser activo de un día para otro. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta y siempre lo señalamos en este momento porque no es empezar por empezar, no es ir a acompañar a los amigos por irlos a acompañar. Entonces esta es la semillita que queremos dejar con actividad física, ejercicio físico y sedentarismo, que si queremos cambiar de sedentarismo a actividad física o ejercicio físico, debemos de tener en cuenta nuestra condición física y de cómo se debe de empezar, que debemos de empezar gateando, ¿cierto? No corriendo, que nos saltamos todos los pasos. Entonces hay que tener en cuenta mucho esto. ¿Qué te parece hasta ahora, Luisa? No, súper chévere porque le hace a uno ser consciente de cosas de las que no es consciente de manera cotidiana, lo que decías. Exacto. Hay que empezar de manera progresiva por algo cuando, por ejemplo, entras al gimnasio o algo así, pues primero te ponen durante una etapa que se llama acondicionamiento, ¿cierto? Para que tu cuerpo se Exacto. acostumbre. Si no, pues entonces no haces mucho. Pero esta charla, Luisa, va dirigido a aquellas, sobre todo, ¿no? Va para todo el mundo, pero sobre todo a aquellas personitas que queremos iniciar por iniciativa propia, valga la redundancia, ¿cierto? Que es que Entiendo, sí. yo quiero empezar. Entonces, ¿cómo se debe de empezar? De menos a más. Entonces, la recomendación siempre será, empecemos sabiendo cuáles son los beneficios de una práctica regular de actividad física, ¿cierto? O de ejercicio físico. Entonces, me imagino que todos están acostumbrados a saber lo que aporta, ¿cierto? Para el corazón, para los músculos, que reduce la grasa, que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Pero la semillita de hoy que queremos dejar es
que ya sabemos todo eso, que ya estamos, siempre lo hemos visto en todas las redes o ya en nuestra misma EPS se han encargado de saber que debemos de hacer ejercicio, pero lo más importante en este caso es que mejora la salud ósea, ¿cierto? El ejercicio fortalece los huesos de una manera increíble. Tú te podrás tomar el mejor calcio y ofilizado, lo que tú quieras, pero si no haces actividad física bajo el sol un poquito, no vas a lograr que ese calcio se fije a tus huesos. Entonces se necesita de la actividad física. ¿Y para qué tener salud ósea? Para cuando tengamos muchas velitas en el pastel, ¿cierto? Esos huesos respondan ante una caída, que es lo principal que pasa cuando entramos a la edad ya madura, ¿cierto? De nuestra vida. Entonces hay que tener en cuenta eso y que si una persona sufre de depresión, el medicamento más barato y económico es la actividad física o el ejercicio físico. Bueno, entonces, la siguiente semilla, ¿cuál es? Ya sabemos que debemos de pasar de ser sedentarios y tener cuidado al comenzar, ¿cierto? Y ahora la siguiente semillita que debemos dejar hoy es que como mínimo nosotros debemos de tener un tiempo a la semana de esta actividad física moderada a vigorosa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es caminar, el paso lento, no, es que yo ya caminé. Sí, Luisa le dice, no, yo ya caminé, pero caminaste a un paso lento, no. Entonces la recomendación es, para aquellas personas que queremos cambiar este hábito de empezar a hacer actividad física o ejercicio físico, lo fundamental es empezar con 150 minutos semanales de actividad física moderada. O sea, traducido, 5 días, 30 minutos. No, como mínimo, no necesitamos de más para empezar. Y que para los niños de 5 a 17 años, ellos sí necesitan estar activos todos los días 60 minutos. Para ellos no se les aplica los 150 minutos, sino que los niños todos los días deben de jugar al aire libre, ojalá 60 minutos diarios. Para nosotros los adultos sí bastaría solo con una caminata moderada a vigorosa de 30 minutos al día. Entonces yo les doy un ejemplo para empezar, muy fácil. Ustedes se paran en la puerta de su casa, colocan en el celular 15 minutos, ¿cierto? En el temporizador, 15 minutos. Y hoy me voy a ir de mi casa hacia el frente porque resulta que es que el parqueadero o después del parqueadero hay unas escalitas y yo puedo seguir y darle la vuelta a la manzana y por allá voy a encontrar la bajada, ¿cierto? Miro muy bien que hacia el frente tengo un buen terreno para caminar y arranco con mi paso moderado y constante. Sigo, sigo, sigo y cuando suena el celular, tiririrín, tiririrín, me devuelvo. Al llegar a mi casa por la misma ruta, he sumado los 30 minutos. ¿Qué te parece, Luisa? No, pues súper. Uno no es consciente de eso. ¿Ah? Uno no es consciente de eso. Que es muy fácil, que son solo Exacto. 30 minuticos, ¿cierto? Ah, si uno piensa, no, ejercicio todos los días, de lunes a viernes, 5 días, ¿cuándo lo voy a hacer? Y mira que uno lo hace sin darse cuenta. Sin darse cuenta. O simplemente yo cuadro, si tengo una forma de transportarme, entonces yo organizo que me queden los 30 minutos caminando, en fin, cualquier cosa, ¿cierto? Suena muy europeo, pero sí se puede hacer. Pero lo más fácil es este ejemplo. Al siguiente día, ¿qué hago? En vez de irme hacia el frente, me voy hacia la derecha y al siguiente hacia la izquierda. Ya tengo 3 rutinas diferentes, que son las que se repiten y ahí ya tienes, cierto, de los 5 días ya has cumplido los 3. Fácil. Y tengo diferentes espacios por donde caminar. Un día lo hago más rápido y de paso largo,
o de paso corto, pero bien rápido, ¿cierto? Esa intensidad tú la vas a poder medir. Entonces, la semillita es que es muy fácil de realizar, ¿cierto? Facilísimo de realizar esta situación. Entonces, la semillita es hacer los 150 minutos semanales, que son 5 días, 30 minutos. Muy bien. Ahora, compramos los mejores tenis, estoy caminando mis 150 minutos y de vez en cuando puedo ir al gimnasio por la noche. Entonces, yo hago y resulta que ya me está gustando muchísimo más el gimnasio, entonces estoy abandonando los 30 minutos. La invitación es a que no los abandone. ¿Por qué? Resulta que hoy pudiste caminar los 30 minutos satisfactoriamente antes de empezar cualquier actividad laboral o de la casa que tengas que hacer. Ya aseguraste los 30 minutos. Porque si más tarde que has decidido ir al gimnasio, no puedes ir al gimnasio, al menos aseguraste esos 30 minutos de caminata. Entonces, la idea es volvernos autónomos. Asegura los 30 minutos diarios, ¿cierto? Luisa. Sí, claro que sí. Listo, entonces ya estamos asegurados los 30 minutos, ya hemos logrado meter eso como un hábito dentro de nuestra agenda tan apretada, la metimos ahí a la fuerza y ya madrugo 30 minutos más o 40 y hago mi caminata, regreso y todo eso. Pero si nosotros no combinamos todo este esfuerzo físico con una alimentación saludable, solo estaremos trabajando el 50%. Entonces viene aquí el caso de aquellas personas que con sus mejores tenis, su mejor indumentaria, yendo al mejor gimnasio, con su mejor bicicleta, nadando con sus mejores aletas, yendo a jugar fútbol, no logran rebajar. Ahí está la gran incógnita, ¿cierto? Porque solo estamos haciendo la mitad del trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a asociar esa cantidad de ejercicio físico que hago con una alimentación saludable. ¿Qué piensas que es la alimentación saludable? Pues una balanceada. Balanceada, No es muy que bien. comas mucho o que comas poco, sino que tenga los nutrientes necesarios. Y creo que también depende de ti, del tipo de cuerpo que tienes o de la actividad física que desarrolles y no solamente decir debes comer tanto por esto, sino que también se debe adecuar a tus dinámicas. Tú has dicho algo muy importante que es individual, ¿cierto? Aquellos alimentos que de pronto a mi compañera o a mi compañero no lo engordan, a mí sí. Entonces es muy bien balanceado e individual. Entonces nosotros pues estamos como, pues yo lo digo por experiencia, ¿cierto? Que alguna vez tuve que ir donde una persona que sabe acerca de nutrición y entonces me dijo, claro, es que tú debes de incluir de 55 a 60% de carbohidratos en el plato, el 15% corresponde a las proteínas, el 30% a las grasas y entonces esos son 40 gramos de fibra y bueno, pero cuando tú llegas a la cocina con eso, ¿qué? ¿Cierto? Cuando tú llegas a servir tu plato y dices, pero ¿dónde están los 40 gramos? Nosotros no somos de cultura de pesar nuestra alimentación. Si uno va a algunos países, hay algunos países que por costumbres en las casas ellos pesan sus alimentos, pero nosotros no. Entonces es ahí donde uno se choca porque pone su dieta o su régimen lo pega de la nevera y nosotros allí empezamos a cansarnos porque como no sabemos el equilibrio de eso, ¿cierto? Entonces es cuando no empiezan a funcionar las cosas. Entonces vamos a dar unas pequeñas definiciones para entrarnos ya en materia en lo que es una alimentación saludable. Entonces, la dieta.
La dieta se refiere a todo lo que consumimos en el día. El maní, las papitas, el almuerzo, el desayuno, el chocolatico, el algo, la fruta, que voy en el centro y vi unos chuntaduros deliciosos. A eso se refiere una dieta. Una dieta es el consumo diario de alimentos, ¿cierto? Como el listado de lo que tú consumiste en el día. Cuando te dicen, hágame un favor y qué dieta está teniendo usted. ¿Qué dieta está teniendo usted? Entonces usted dice, no, vea, yo como chocolate con huevo y arepa y a veces cereal, ¿cierto? Eso es el consumo de alimentos. Cuando nosotros hablamos de una dieta normal es cuando a esa dieta decimos, es una taza de chocolate con media arepa, con un huevito revuelto. Entonces es ponerle la cantidad de lo que yo consumo, ¿cierto? Pero cuando a una persona necesita, ¿cierto? Ser tratada por medio de una alimentación, ¿cierto? Que le digan, usted tiene que disminuir, usted tiene que aumentar. Ahí es cuando hablamos de unas recomendaciones nutricionales, o sea que se refiere a un régimen nutricional, sea que debamos aumentar o que debamos restringir o definitivamente quitarlo de nuestra dieta, es una recomendación nutricional o régimen. O sea que cuando nosotros decimos estoy a dieta, estamos hablando un poquito mal, ¿cierto? Debemos de decir, yo tengo un régimen nutricional donde no puedo consumir o donde debo de bajar el azúcar y eso. Entonces, estas son las tres definiciones por las cuales nosotros tenemos que empezar a entender que es una alimentación saludable. ¿Sí? ¿Está claro hasta el momento? Sí, señora. ¿Alguna pregunta, Luisa? No, todo muy claro. Listo. Entonces, después de años de investigación y de la Organización Mundial de la Salud sacar muchos documentos y muchos estudios y decir, pero bueno, mire, la gente sigue engordando, la gente hace actividad física y sigue aumentando el peso. Entonces, nacen las tres recomendaciones para mejorar tu salud combinadas con el ejercicio físico y la actividad física regular. No podemos separar la alimentación de la actividad física, ¿cierto? Entonces vienen estas tres recomendaciones después de muchos estudios, de todos estos científicos de aplicar y todo. Siga usted una de estas recomendaciones y si es capaz de seguir las tres recomendaciones, ya va ganando. Entonces debes de incluir una de estas como un nuevo hábito, ¿cierto? Después de este conversatorio, la idea es de que los que lo vayan a escuchar o Luisa que lo va a ir a promover, tome aunque sea uno. Entonces, el primero, ¿cuál es? Sepa usted de dónde vienen los alimentos. Sepa de dónde vienen, ¿cierto? Cuán procesados son. Intente que sean lo más natural posible que haya. O sea que ahí pues tenemos que hablar de los supermercados, ¿cierto? Los supermercados ahora nos venden el tomate perfecto, el aguacate perfecto, la papaya sin un huequito y sin un nada, nada perfecta, el color brillante. Entonces la pregunta es aquí, o digamos como el raciocinio que debemos de hacer, ¿cuánto agroquímico debe aplicarle a aquel cultivador para que a esa fruta o a esa hortaliza o a esa leguminosa no se le acerquen los animalitos? ¿Cierto? Porque si no está picada de un bichito, quiere decir que debieron haberle aplicado demasiados químicos para eso. Entonces, ahí es donde debemos empezar a pensar. ¿Cierto? Yo prefiero en este momento y desde la alcaldía de Pereira
se preocupa porque cada 8 días los pequeños cultivadores, huerteros o campesinos puedan bajar sus productos a la ciudad y los puedan vender. Y nosotros acercarnos, acceder a aquellos productos que son cosechados o que son plantados y que son criados de la mejor forma, sin agroquímicos y nada. Entonces, ahí va la primera semillita. Hay que saber qué nos estamos poniendo en nuestra boca. ¿Qué piensas tú ahí, Luisa, de este punto? Pues que es muy importante, pero mientras más va pasando el tiempo es más difícil lograrlo, porque cada vez hay más presencia de supermercados, tiendas, etcétera, de alimentos procesados. Y digamos que los que están llevando una alimentación, bueno, la venta de una alimentación más natural son más pocos y se limitan a unos espacios. Algo interesante en la universidad y es que hay cada cierto tiempo, bueno, todavía no ha vuelto por la situación de la pandemia, pero por ejemplo hay algo que se llama el mercado agroecológico y allí sí podemos encontrar cosas Pero naturales. ella volvió. Ya volvió, no sabía que ya había Y yo vuelto. compré más de un Ah, año bueno. todo por internet. Ah, bueno, genial. Y lo otro es que no necesariamente es eso. Yo te invito, en el centro tenemos 2 permanentes, mercadillos agroecológicos ¿En de dónde? de los campesinos de la Florida. En la 22, entre Sexta y Quinta, se llama el cogollo. Ajá. Sino que ahí tenemos que cambiar ese otro concepto que nos los han estado como vendiendo, ¿cierto? Que es que usted llegara al super, es que yo quiero comprar hoy maracuyá. Entonces usted llega al supermercado y lo encuentra. Y tú no estás teniendo en cuenta algo que el maracuyá no se da todo el año. Entonces, ¿qué hace aquel productor de maracuyá para que haya maracuyá todo el año? Va una, ¿cierto? Químicos, agroquímicos. Y segundo, el precio varía porque cuando no hay en cosecha, entonces es más costoso. Entonces, en estos mercadillos tenemos que volver como a esas costumbres de antes. Cuando usted va a esos mercadillos, usted tiene que empezar es a consumir lo que encuentra, Sí, ¿cierto? lo que hay depende del momento del año. Eso, yo he vivido estos cambios hace más o menos 5 años, ¿sí? Que yo me tuve que acostumbrar o quise volverme un poco más verde en la forma de comer, que pues, o cuidar mi alimentación. Y yo decía, ay, pero es que mira que aquí no hay. Y he aprendido a hacer una cantidad de recetas que yo no tenía ni idea ni de qué eso servía, ¿cierto? Entonces he aprendido y he conocido muchísimos alimentos muchísimo mejores que estar yendo al supermercado y estar comprando esas frutas, esas verduras que yo sé que de entrada ya me van a hacer daño. Muy bien, muchas gracias Luisa, muy querida con tus aportes. ¿Cuál es el segundo? Resulta que Luisa y nos encontramos y fuimos al, eh, al mercadillo este y vamos todos los domingos cuando la alcaldía pone en todos los parques los mercadillos y ya nos encontramos otro que nos surte todos los días. Ya supimos mercar, digámoslo así. Pero entonces viene otro punto muy delicado que es en el momento de procesar los alimentos, ¿cierto? Entonces, la otra semillita es, hay 3 cosas que debemos delimitar: la sal, el azúcar y la grasa, ¿sí o no? La sal hay que empezarla a sustituir por otro tipo de sal o procurar comprar una muy buena sal de muy buena calidad, una sal buena de excelente calidad es costosa. O sea que la sal que es económica hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Entonces miremos qué ingredientes tiene, miremos qué es lo que pasa ahí. El azúcar entre más blanca es, más proceso, más químico, más tubo. Entonces, al azúcar sí definitivamente no se reemplaza con nada, ni siquiera con panela, mucho menos con un endulzante artificial,
¿cierto? Entonces la idea es ir reduciendo el azúcar, que si yo al cafecito le echo 2 cucharaditas, a partir de esta charla voy a agregarle 1,5. Tampoco es quitárselo, es 1,5. Pero cuando ya le perdí, o sea, ya le cogí el gusto, ahí es cuando vuelvo y digo, voy a restarle 1 cucharadita y le quito y ya me estoy tomando el café con 1 cucharadita y al paso del tiempo, media y al paso del tiempo, cuando ya te diste cuenta, ya no estás usando azúcar. El ejemplo es con un cafecito, pero la idea es para el jugo, ¿cierto? Claro que yo no estoy de acuerdo con los jugos y ahora lo hablamos. Bueno, entonces la idea es ir mermando hasta llegar a cero el consumo de azúcar. Y las grasas, las grasas, nosotros tenemos vitaminas que necesitan de esas grasas para que nosotros las podamos asimilar. Pero hay que tener mucho en cuenta que esos aceites que nos estamos acostumbrando a consumir no son de lo mejor, porque un productor de aceite, él incluye dentro de su receta un aceite de muy alta calidad, pero para podernos vender ese aceite y que la mayoría lo podamos comprar, él le tiene que agregar aceites de baja calidad para completar la botella, ¿cierto? Porque si no nos quedaría un aceite demasiado costoso que no todos podemos alcanzar a comprar. Entonces, la invitación vuelve a ser aquí a tratar de reducir de esos aceites y tratar de consumir un aceite de sacha inchi, de maíz, de maní, pero volvemos y caemos en el punto uno, que yo sepa de dónde viene, qué me estoy llevando a la boca con ese aceite, ¿cierto? Entonces debemos de tener en cuenta estas 3 cositas en el segundo punto. ¿Algún aporte, Luisa, o alguna pregunta? Tal vez, no sé, que las grasas pues no solamente se limitan a los aceites, sino a otro tipo de grasas que pueden ser saludables y no saturadas. Exacto, muy bien, muchas gracias. Pues ahora está en el boom de volver a la grasa animal, ¿cierto? Como lo consumían nuestros abuelos. Ahí hay que tener un punto delicado, es porque volvemos y caemos en el primer punto. ¿De dónde viene ese pollo para para sacarle el aceite? ¿Cómo alimentaron ese cerdito para yo poder sacar la grasa de allí? ¿De dónde viene la carne de res, ¿cierto? Entonces, mira que aquí todo gira alrededor de estos puntos, ¿cierto? Si lo que yo tengo en mis manos como un aceite o eso cumple el primero, yo sé de dónde viene la sal, yo sé de dónde viene el azúcar, sé de dónde viene la grasa. Yo acá en mi casa uso es grasa animal que yo misma la proceso, tiene un nombre que lastimosamente en este momento se me está escapando, pero yo proceso ese aceite y es el que nosotros utilizamos, porque yo tengo como el control, como compro el pollo de un campesino que no le ha agregado hormonas, que ese pollo come hierbitas y maíz, entonces yo ya sé que puedo sacar el aceite de esa grasa de ese pollo, ¿cierto? O la grasa de ese pollo para poderla utilizar en mi alimentación. Sabemos que un aceite de oliva es muy bueno, pero el aceite de oliva pues pasa lo mismo, ¿cierto? Hay que saber qué tan puro o qué tan bueno es. No sé si eso doy respuesta a tu comentario o a tu pregunta. Sí, señora. Muy bien, entonces ya caemos en el último punto que definitivamente es un no rotundo, un no, no, no a los alimentos procesados y a los embutidos, ¿cierto? ¿Qué hará una empresa de atún si uno deja un pescado fresco y el pescado fresco a las 2 horas ya se dañó encima de una mesa? ¿Qué hará
una empacadora de atún para meter un alimento en una caja, en una cajita para que se permanezca bueno hasta que llegue a nuestras casas, ¿cierto? Hasta que nosotros lo abrimos. Yo no desmerito eso, habrán empresas que sí hacen los debidos procesos, pero yo dentro de la lógica debe de tener mucho químico, un proceso muy arduo de químicos o de mezclas para que ese pescado o ese atún me pueda llegar fresco en una lata, ¿cierto? Entonces, definitivamente es un no rotundo desde la Organización Mundial de la Salud para los embutidos o los alimentos procesados. Y sobre todo, ¿cierto? Que en este tercer punto se hace mucho énfasis que se debe incluir frutas, verduras y sobre todo un pescado fresco al menos una vez a la semana. Entonces aquí tenemos las 3 recomendaciones. Ya ustedes tomarán una o dos o las 3. La idea es que empieza pequeño, aplica solo una cosita y luego vas sumando otra y ahí cuando menos te des cuenta has logrado un gran cambio, ¿sí? Entonces lo importante es que hoy con esta charla tú incluyas al menos una de estas pautas que te estamos dando. Dentro de la alimentación, tenemos que tener en cuenta que en esta misma diapositiva lo observamos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta algo que nos decía Luisa ahora, que es comer balanceado. Pero ¿eso de qué se trata? ¿Cierto? Es saber cuánto de esto y cuánto de lo otro. ¿Cómo confronto yo eso? Entonces, para empezar a hablar de balanceado es que tengo que encontrar un equilibrio entre calidad y cantidad. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué tendrá, por ejemplo, nosotros ahora con la compra de los huevos? ¿Qué tendrá que hacer aquella persona que está procurándonos los huevos, ¿cierto? Para que un huevo sea triple A. Por favor, ¿qué le puede dar a esa pobre gallina para que saque un huevito triple A? ¿Qué tanta manipulación tiene que haber ahí si un huevito normal es el huevito A, de tamaño A, ¿cierto? Un triple A, como su nombre lo dice, triple A es demasiado grande, entonces, para ser normal. Entonces, un huevito A es suficiente para que nosotros lo empecemos a consumir. Entonces, ahí va. Si el huevito A, ¿cierto? Este señor que cultiva las gallinitas ha dado maíz, ha dado hierbitas, ¿cierto? Y da a la gallinita un huevito A versus a la cantidad, o sea, el triple A lo ponemos en una balanza. Para que sea un triple A, tiene que haber algún tipo de estimulación con hormonas o manipulación genética de la gallinita, ¿sí? Entonces, es ahí cuando nosotros ponemos en la balanza calidad versus cantidad. ¿Qué preferimos? ¿Cantidad o calidad? ¿Cierto? Luisita, ¿qué tiene ahí para aportar? No, pues obviamente calidad, inclusive si usted quiere más cantidad, pues entonces cómase varios huevitos de A. Es que sume 3A con 3 huevitos. Exacto, pero Exacto. no los procesados, claro. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de balanceado y aprendemos a balancear el plato, ¿cierto? El plato que mostramos al principio que está partidito en varias partes y nosotros aprendemos a balancearlo, o sea, cuánta cantidad debemos de comer, pues será muchísimo más beneficioso la alimentación que vamos a obtener para nuestro cuerpo. Muy bien, entonces ahí abajito de cantidad versus, perdón, de calidad versus cantidad encontramos una mano. Entonces, era lo que yo les quería decir, que hay otros países aquí como
Perú, Argentina, Chile, Uruguay, la cultura de ellos, el mismo Brasil, es pesar la alimentación que se va a comer. Cada uno en su casa, desde chiquitos ellos saben, son tantos gramos de arroz, son tantos gramos de verdura en gramaje. Pero nosotros estamos recobrando desde la Organización Mundial de la Salud y sobre todo para nosotros aquí, la Panamericana, que es para las Américas, está retomando aquellos saberes ancestrales de cómo era que medían los de antes. Era una pucha, era una pulgada, era un puño, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero mi abuela siempre medía el arroz, era punta de puño. Cada puño de arroz correspondía o una manotada de arroz correspondía a la cantidad de personas que se iban a alimentar de allí. Entonces, esa figura que tenemos en esta parte indica como esa cantidad que debemos de comer, ¿cierto? Entonces, es volver a saber eso, cuánta cantidad debemos nosotros consumir de las verduras. No tenemos el peso, nos mandaron una dieta que no sé a cuánto equivale, yo la tengo, o perdón, un régimen alimenticio que la tengo pegada en la nevera y que la tengo que seguir. Entonces, lo más fácil es recurrir a nuestra mano para hacer ese tipo de medidas. Luisa, que está viendo la imagen, ¿la ve clara o necesita que le amplíe un poco más allí? No, ahí está bien. Exacto, igual por internet la pueden encontrar, es muy fácil, yo la vengo aplicando hace bastante rato, mis hijas que están un poco grandes ya también la aplican y nos está yendo muy bien con este tipo de medidas, ellas ya están acostumbradas a eso. Entonces la invitación es a eso, ¿cierto? A saber cuánta cantidad y sobre todo la calidad de la alimentación que consumimos. Muy bien, hasta aquí hemos hablado pues de las recomendaciones, ya hemos dejado muchas semillitas, sobre todo que tenemos que salir, que tenemos que caminar, que asegura esos 30 minutos, y lo vamos a complementar con una alimentación saludable, que la cual dice que debo de cuidar más qué es lo que voy a poner en mi boca, de dónde viene la alimentación. Entonces ahora vamos a hablar del índice de masa corporal. ¿De casualidad sabes qué es eso, Luisa? Pues algunas cosas, pero no sé si están bien o no. Arriesgate que Tiene eso que es ver con el tipo de cuerpo que tienes, el peso y la estatura, creo que y también como que el índice de grasa, la relación que hay entre esos factores, de acuerdo a tu edad también, creo. muy interesante, Luisa. Excelente, muy bien explicado, ¿sí? Ujú. Porque al menos sabes y tienes presente que es, digamos que cuáles son esos factores, ¿cierto? Que están incluidos allí. Entonces, como Luisita lo decía, es esa relación que hay entre el peso y nuestra estatura. Entonces, esta imagen que ustedes ven allí es la que corresponde para nosotros los colombianos. Y yo por el chat, Luisa, te acabo de enviar una página donde tú lo podrás ir calculando. Si quieres, entra y los vas calculando y no es necesario que nos digas el número, sino que el resultado que te dé allí y lo vamos hablando. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque es que a veces usamos tablas de otros países, ¿cierto? Casi siempre nos llegan es las estadounidenses o las europeas, que en las cuales nosotros de entrada ya vamos perdiendo, por lo que decía Luisa, nuestra constitución física, ¿cierto? Entonces, cuando Luisa haga su cálculo, ella se va a poder ubicar aquí arriba en estos números, ¿cierto? Y luego acá abajo se va a leer si están bajo peso, si está normal, sobrepeso, obesidad y una obesidad bastante intensa, que es la última, que es la 4, que es la más peligrosa.
Todos los extremos son peligrosos, tanto el bajo peso como una obesidad de la 3 a la 4 son peligrosas. Si a Luisa en este momento le da ese número en alguno de estos dos extremos, inmediatamente debe ir a consultar a un médico para ponerse tanto en un régimen o como en un aumento de alimentación, ¿cierto? En los dos son régimen, tanto el que aumenta como el que disminuye. Dime, Luisa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No está involucrado allí, por ejemplo, el porcentaje de grasa, porque a veces de pronto tú puedes tener, digamos, si solo tienes en cuenta la estatura y el peso, puede que el peso que tengas sea peso saludable, que sea masa muscular y no sea grasa. Entonces, no sé si eso se debe tener en cuenta. Eso es un caso muy específico, Luisa, y casi siempre se tiene muy en cuenta es para los deportistas. Yo sé que dentro de las EPS y todo eso ya están tomando en cuenta ese parámetro, pero nosotros que somos el común, que estos datos yo te los estoy dando básicos, ¿cierto? Cuando yo te digo que si estás a los extremos, ya tú consultas a un médico y ese médico te va a hacer ese tipo de valoración, ya una valoración más profunda que incluye la toma de los pliegues, el perímetro de la cintura y ya te van a decir, fue una alarma, ¿cierto? Es una alerta y nosotros ya vamos a corroborar y ampliar ese espectro de análisis que se necesitan. ¿Te quedó bien? Sí, sí, entiendo. En sí. ¿Para qué se usa el índice de masa corporal? Nosotros nos torturamos teniendo pesa en el baño o en la casa y cuando nos está apretando la ropa y mismito sacamos la pesa, ¿cierto? O cuando nos sentimos un poquito más floja y mismito sacamos la pesa. Y resulta que cuando usted se pesa es un solo parámetro. Entonces, a veces ese kilo de más o de menos nos puede poner entre un peso o un índice de masa normal o un sobrepeso o bajo peso. Por eso el día de hoy la semillita es, tenga la pesa, sí, pero cuando usted vaya a tomar una referencia, un número de referencia, haga el índice de masa corporal y ubíquese dentro de una de estas posiciones. Esa es la recomendación de hoy, porque a veces ese kilo de más que nos da la pesa no nos va a llevar al sobrepeso, sino que estamos en un peso normal. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Qué quiere decir? Que hay que tomar más parámetros para saber si estamos en sobrepeso, obesidad o en bajo peso. ¿Sí, Luisita? ¿Sí lo dije claro? Sí, señora. Entonces, de ahora en adelante, no solo tengan en cuenta el número que les da la pesa, sino hacer el cálculo del índice de masa corporal, ¿cierto? Entonces, definitivamente el índice de masa corporal pues es la mejor forma de determinar si su peso es saludable respecto a su estatura o no. Entonces, la idea es mantenerlo allí, o sea, hacer este cálculo. Siempre hemos dado unas recomendaciones. Todo el mundo sabe, ya ahora ya sabemos que no solo le voy a hacer caso a esa pesa, sino que voy a hacer mi cálculo de índice de masa corporal, que ya sé que tengo que tener ciertos parámetros en la alimentación, que ya sé que es actividad física, ejercicio físico y sedentarismo, pero entonces ahora vienen unas recomendaciones básicas que debemos de tener sobre todo en ese pequeño cambio que vamos a dar, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que comer variado, que si tenemos pesas, pues que vamos a sacarlas, que ahí nos tenemos que hidratar, que hay que calentar, estirar, que hay que cambiar, que hay que hacer circuitos, que un día salgo a caminar al frente, otro día a la derecha y otro día a la izquierda de la puerta de mi casa, ¿no? Y que hay que hacer ejercicio físico, diario, todos los días, si es posible. Pero en esta gráfica lo que nosotros estamos invitando es hacer una actividad que te guste.
explora una actividad nueva, que es que tengo unas ganas de jugar tenis. Hay canchas que son económicas, hay conjuntos cerrados con canchas de tenis. Un amigo puede darme la posibilidad. Explora una nueva actividad y sobre todo que te guste. Y sobre todo, invita a alguien. Comparte esta iniciativa que tienes hoy con alguien más. Un hijo, un abuelo, un tío, el novio, la novia, con alguien más. Invita a alguien más. Contágiale a alguien de estas ganas de cambio que quieres hacer. Y lo otro es entrena funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Por eso mi ejemplo de la caminata va hacia el frente de tu casa. Usa tu teléfono para medir el tiempo. Usa lo que tienes cerca, una escalera, una montañita, una pendiente, un plan, una cancha. Todo úsalo para hacer tu actividad física. ¿Qué otra recomendación de entrenamiento funcionalmente? El que conocemos todos. Hay ascensor, pero mejor utilizo las escaleras. En todo, en el centro comercial, en la clínica, en el edificio donde trabajo, en el edificio donde vivo, ¿cierto? Esa es la más fácil que hay. No uso el ascensor, sino que uso las escaleras. Que yo debo de ir en carro o en un automóvil, en moto, a mi trabajo. Voy a buscar un parqueadero que me quede alejado para caminar, aunque sea un tramo del parqueadero al lugar de trabajo. Entonces, eso es lo que llamamos entrenar funcionalmente. Y esta sería como ya el cierre de la charla, ¿cierto? Dando ese tipo de indicaciones y recomendaciones. Espero que les haya gustado mucho. Luisa, que lo puedas promover. Muchísimas gracias por participar. Fue muy enriquecedor para mí porque te cuento que llevaba casi un año sin hacer la charla porque esta charla se montó pues especialmente para el 2020, pero fue muy rico recordarla. No sé a ti qué te ha parecido. No, muy buena, porque en realidad es algo que ni siquiera, obviamente sí aporta diversión, ¿cierto? Porque el hacer actividad física, y más si es una actividad, como tú dices, que a uno le gusta, pues sí aporta diversión y además te hace sentir enérgico, muchas veces feliz, ¿sí? Pero es algo más que por ocio, es algo necesario. Que involucra aspectos de nuestra vida importantísimos, más que ¿qué más necesitamos? O sea, lo primordial que necesitamos es estar bien y saludables y para ello pues necesitamos de la actividad física. Entonces, me parece una excelente charla. Ah, bueno, Luisa, hubiera sido rico que se hubiera conectado más gente. Sé que tú tuvimos como esa posibilidad, pero la tuvimos que aplazar varias veces, pero no importa. Yo siempre pienso que si aunque sea una persona nos escucha y le llega, sí, esa semillita queda plantada en esa persona va a ser multiplicadora. Siempre nos irá a multiplicar una o dos tips o semillitas, como le digo yo, de esta charla. Listo, sí señora, claro que sí. No sé si tú tienes algo más que decir, pues la charla ha llegado a su fin.